Hola a todas las personas que nos están viendo hoy. Nosotros somos Los Super y está con nosotros Nana Vázquez. Nana es una crack en habilidades socioemocionales, es psicóloga, es coach. Se dedica en su día a día a hacer que las personas se conozcan mejor para que vivan mejor. Nana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos este tiempo para compartir con Los Super. Bienvenida. Muchas gracias, Juan David. Gracias a ti y a Los Super por la invitación. Bueno, Nana, vamos a comenzar hoy para todos los que nos acompañan. La sesión de la que vamos a hablar es conocerse a sí mismo. Esta palabra tan famosa que se ha hecho en los últimos tiempos de el autoconocimiento, y qué mejor persona como Nana para contarnos un poco de por qué es importante, y más en esta época que estamos viviendo, en la época donde sabemos que es retante para los jóvenes encontrar trabajo, y que sabemos que esta sin duda es una herramienta, un superpoder, como lo llamamos nosotros, fundamental, y que les ayudará en ese proceso. Así que, Nana, para comenzar, ¿por qué no nos cuentas rápidamente qué es el autoconocimiento, el conocerse a sí mismo, y por qué es importante? Bueno, Estefanía, gracias por la invitación también y por semejante pregunta tan poderosa. Mira, el autoconocimiento puede ser un tema de nunca acabar, y de hecho es un tema de toda la vida. No es una habilidad que desarrollamos en un momento y se acabó, sino es un tema para siempre, mientras tengamos conciencia. Y básicamente autoconocerse como habilidad es tener la capacidad de separar quiénes somos verdaderamente de lo que creemos que somos. Nosotros nacemos con una esencia, con algo que es nuestro ser propiamente, pero en el camino de la educación, de la contaminación con la cultura en la cual nacemos, con la religión, con los medios sociales, con muchas cosas, pues vamos generando algo que se llama la personalidad. Pero la personalidad no es quienes somos. Es como vamos desarrollando un empaque para mostrarnos frente al mundo. Entonces muestro una personalidad que trae unas características, pero no quiere decir que yo soy eso. No soy solo eso. La personalidad es una parte de eso. Entonces el autoconocimiento es poder estar muy pilas con nosotros mismos, muy atentos a no dejarnos autoengañar de aquello que creemos que somos y no somos. El autoconocimiento es súper importante porque los seres humanos tenemos una habilidad poderosa para engañarnos a nosotros mismos y por echarnos cuentos, sea por cuando no queremos asumir algo, o porque nos da miedo, o nos inventamos unas historias y unas películas acerca de lo que somos, o de lo que tememos, o de lo que puede pasar, que en la mayor parte de las veces no son verdad. O sea, vivimos en peliculados por una cantidad de cosas que no son verdad, pero que vamos asimilando, y a medida que pasa el tiempo tenemos mucho más capas que quitar para volver a la esencia de quiénes somos, de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Es una pregunta pues que uno nunca termina de responderse. Eh, pero entre más hagamos el ejercicio de autoconocimiento, de preguntarnos quién soy de verdad, no lo que me dijeron que fuera, no lo que me aplauden afuera que soy. Entre más podamos preguntarnos y mirar hacia adentro, quién soy yo, qué me atrae, qué me gusta, qué no me gusta, pues más fiel voy a ser a mí mismo y más seguro voy a ser de lo que puedo crear en este mundo y todo. Ahora ustedes empezaron a hablar del empleo, y el empleo es una condición externa, pero ya hablaremos con más detalle. Puede que mucho de lo que creemos del empleo no es verdad, o del desempleo también. Si quieres, Nana, arranquemos por ahí y ya volvemos al autoconocimiento. ¿A qué te refieres con eso que lo que creemos del empleo no es tan cierto? Pues es que parte de lo que creemos del empleo es la forma como nos lo venden los medios, bueno, los canales informativos, la familia, que nos dicen que empleo es pues tener un trabajo con un horario laboral, con un sueldo donde nos pagan por un oficio tantas horas al día, tantos días al año, eh,
pero el empleo puede ser la forma como yo me hago productivo. Yo puedo ser autoempleado y yo no necesito que alguien me contrate para que yo tenga empleo. Entonces, a veces eso se puede volver una disculpa, decir es que no hay empleo. Está bien, no hay empleo desde la contratación de las empresas, pero empleo puede haber siempre que yo quiera haber empleo, que haya empleo. Si empleo es tener una forma productiva para tener unos ingresos, para vivir bien, para tener una calidad de vida y que pueda realizar mis sueños, además, yo puedo buscar maneras de hacerlos. Yo le pregunto a personas universitarias, incluso profesionales, cuando dicen, no, es que no tengo trabajo, pero ¿y qué estás haciendo para tener recursos? No, es que no tengo trabajo. No, pero es que lo uno no tiene que ver con lo otro. Tú puedes tener ingresos aunque no tengas un trabajo, pero tenemos marcada una enseñanza que es que para tener ingresos hay que tener trabajo. Y resulta que son dos fuentes distintas, como si fuera dos tuberías, la tubería del agua y de la luz. Y yo creo que vienen por la misma tubería. Y no. Entonces, para tener ingresos, yo puedo hacer tortas, puedo hacer empanadas, puedo sacar perros a pasear, puedo lavar carros, puedo ayudar a muchas personas que tienen negocios en sus talleres, en sus labores, puedo hacer muchas actividades productivas en el sentido que me pueden pagar por eso y no necesariamente es un empleo o trabajo como se le conoce el trabajo. Yo veo una diferencia entre el trabajo con esta concepción de que es que me hagan un contrato y me paguen cada 15 días, con la laboriosidad. Y la laboriosidad tiene que ver con que yo haga cosas que sean útiles para los demás y me hagan feliz y me hagan sentir bien. Yo puedo acompañar a ancianos, puedo ir a leerle a personas, puedo ir a leerle un libro a un ciego, o puedo ir a ayudar a una persona sorda a lograr algo, o no necesariamente tiene que haber una capacidad, alguien que necesite algo, yo lo puedo ayudar y eso es laboriosidad. Y cuando soy útil y presto un servicio a alguien, ahí estoy haciendo un trabajo. Trabajo no es ese contrato laboral que miden las estadísticas de los economistas. Oye, qué interesante eso que mencionas y creo que vamos a ir entre eso, de trabajo, autoconocimiento, pero quiero hacerte una pregunta que me quedó ahorita sonando bastante de lo que dijiste al inicio y es que uno mismo se engaña, es decir, uno quiere creer y uno quiere como excusa muchas veces puede ser como ese mecanismo de autodefensa para no aceptar ciertas realidades y uno se echa esas mentiras a uno mismo para justificarse. Sí. Empieza, y aquí es donde quiero que en verdad, porque quiero que aprovechemos este espacio mucho para que nos des esos tips de todo ese trabajo tan maravilloso que haces en en todos los temas que trabajas y es, danos un tip o uno cómo se empieza a dar cuenta, uno cómo pueda encender ese detector de, oiga, no, yo aquí me estoy mintiendo, es decir, yo aquí me estoy diciendo una mentira para autoprotegerme, es, despertemos de eso. Uno cómo, ¿qué nos recomendarías para uno activar eso y precisamente evitarlo? Porque en muchas ocasiones, pues eso nos lleva a retrasar procesos. Bueno, ¿qué nos dirías? Bueno, te voy a dar varios tips, pero entonces vamos a tratar de ir como uno por uno. Lo primero es observarse. Y observarse suena una palabra muy fácil de entender, pero es algo difícil de hacer. Observarse metódicamente. Y observarse metódicamente es haciéndose la pregunta todos los días. Es, ¿qué estoy viendo de mí? Es en la mañana o a mediodía o en la noche, ojalá 3 veces al día. Esto no es cuestión de tiempo, pero es cuestión de disciplina. Y es parar 2 minutitos a decir cómo me siento hoy. ¿A qué me estoy atreviendo? ¿A qué no me estoy atreviendo? ¿Qué me da pereza? ¿Qué no me da pereza? Es hacerse estas preguntas consigo mismo al espejo, en ese lugar de intimidad con uno mismo. Puede ser en la almohada, puede ser en el baño, puede ser en el parque, diciendo, a ver, ¿qué estoy viendo de mí en este momento? Esa es la autoobservación que me va a dar información para los pasos siguientes. Entonces, esa autoobservación es la que me va a decir, tengo miedo, o me da pereza, o no tengo la habilidad y no sé por dónde empezar.
Y si me permito escuchar esta vocecita, voy a decir, ah, pues si no sé, pido ayuda. O si me da miedo, pues empiezo a trabajar en el miedo hasta que tenga fuerza para un paso más. Pero si no, nunca empiezo. Entonces, lo primero es tener diariamente una, una observación. Cuando yo digo disciplinada, es que esto debe ser como método. Así como me levanto y me cepillo los dientes, debo tener 2 minutos antes o después de lavarme los dientes para decir qué estoy notando de mí hoy. Y en esta autoobservación viene un segundo tip y es observar el cuerpo. El cuerpo es un instrumento de sabiduría que no hemos sido entrenados para acceder a toda la información que nos dice el cuerpo. Entonces ver, ay, tengo como un dolor aquí en el hombro, algo me está pesando. O es que siento como un nudo en la garganta. Tal vez que me cuesta expresar algo, decirle algo a mis papás o a mis profesores. O es que siento como un dolor en la barriga, en la panza, o maripositas en el estómago. Ah, ¿eso qué está queriendo decir esas maripositas en el estómago? Y entonces, cuando yo voy y escucho esas maripositas, ahí puede salir, ah, es que tengo un temor o una duda, o me da vergüenza, o qué va a decir mi papá, o alguna información importante sale que es alguna verdad que debo enfrentar. Ahorita podemos volver a hablar de los tips, pero yo quiero decirte que en mi experiencia de 30 años acompañando de distintas maneras personas, yo veo que hay 3 cosas que nos limitan a lograr lo que nosotros queremos. No es ni el desempleo, ni el gobierno, ni otro, sino Venga, son 3 cosas de nosotros mismos, ¿cuáles son? que son los miedos, las creencias y los apegos. A ver, entonces, ¿qué es un miedo? Un miedo es una creencia que tengo de algo que me puede hacer daño. Un miedo es algo que vivo internamente como una amenaza, que a veces es real y en algunas veces ha sido real, pero la mayor parte de las veces no es real. Yo tengo muchos miedos a cosas que no son verdad. Y digo yo como humanos, porque nosotros tenemos un cerebro que está funcionando como los animales para sobrevivir. Pero resulta que muchas veces se queda allí una memoria emocional en el cerebro, se queda un registro grabado de alguna experiencia negativa que tuve y cada vez que tengo algo parecido, entonces aparece ese miedo a defenderme de algo que ya no existe. Es como si reaccionara para un tigre, pero el tigre ya no está. Entonces tú decías, el miedo es una creencia. Tú decías que el No, otro... el miedo es una, la Listo, segunda es la creencia, listo. las creencias. ¿Qué es cuál es la diferencia entre creencia y miedo? Ah, bueno, entonces la diferencia es que aunque el miedo tiene unas creencias detrás, el miedo tiene, digamos, mucha respuesta fisiológica, física, en que me sudan las manos, me late el corazón, me tensiono los músculos. En la creencia no hay unas sensaciones emocionales de pronto tan fuertes, pero es un pensamiento. Eso no se hace así. Las mujeres se comportan de esta manera, los niños hablan de esta manera. En el colegio no se puede hacer eso. Y entonces repito unos guiones, unas formas de pensamiento que en un momento dado pudieron ser verdad, en el pasado pudieron ser útiles, pero no quiere decir que hoy sigan siendo útiles o para mí. O en el momento, o para mí, o para otras personas. Entonces, muchas veces estos grupos de creencias me llevan a tener miedos, porque son tantas las creencias que tengo que llegan a volverse un miedo alrededor de algo. Y el otro era el apego. Dijiste el apego. El tercero, ¿qué es un apego? Y un apego es cuando nos aferramos a algo que nos gusta. Digamos que la diferencia entre el miedo y el apego es que el miedo es cosas que me llevan a evitar dolor o que me frenan por creencia o por una realidad de que puede haber dolor o displacer o incomodidad. Los apegos es porque no quiero perder algo que me da comodidad o que me da placer.
Entonces los apegos es cuando tengo algo chévere o cómodo que no quiero perder, como quedarme acostado viendo televisión o quedarme en mi casa y que mi mamá me dé la comida. Nana, Entonces, y si tuviéramos que decirle a alguna joven o un joven que nos está viendo en este momento, con cada una, ¿qué le puede ayudar? Empecemos con el apego. ¿Cómo desapegarse? el cómo desapegarse. Entonces, por ejemplo, a hábitos que no me llevan a nada, como ver televisión o ver 3 horas de televisión al día, de las que al final yo puedo decir, ah, me distraje, solo me distraje un ratico, me relajé, pero no gané nada, no veo que haya crecido en nada con esas 3 horas, pues puedo decir, voy a bajar de 3 horas a 2 horas y luego voy a bajar a una. Y de pronto, en lugar de 3 horas de televisión, voy a leer algo o aprender de algo. O voy a ir donde un vecino a decirle, le ayudo en su negocio. Eh, Voy a soltar un poquito de esa comodidad de estar ahí tirado en la cama viendo televisión, perdiendo una comodidad del momento pensando que puedo ganar una comodidad más grande después. Esto se llama como poder postergar la satisfacción. Es como si me ponen un plato de masmelos y digo, me voy a aguantar y no me voy a comer los masmelos, pero más adelante voy a ganar algo más importante como una buena salud. Claro. Entonces, un apego puede ser a pasar unas horas tomando unas cervezas con unos amigos y me emborracho y nos reímos y tenemos un rato, chévere, como de chévere. Pero yo puedo decir, me voy a aguantar y no me voy a tomar las 10 cervezas o las 5 cervezas, me voy a tomar una y no me voy a quedar hasta las 6 de la mañana, me voy a las 10 de la noche o a las 11 de la noche y sacrifico una comodidad de ahorita por algo que me da un bienestar más permanente y más de largo plazo. Total. Te quería hacer una pregunta, porque estás respondiendo entonces cómo quitarnos una creencia y cómo quitarnos miedos. Pero yo siempre me pregunto, y es como la detección, porque es que yo creo que uno, es que fue clave lo que tú dijiste, uno siempre trata y uno ya cuando es muy tarde es que uno se dio cuenta, es que llevo toda la vida creyendo esto y vea, me evitó tener muchas oportunidades o muchos otros placeres o otras cosas. Entonces, te quería hacer una preguntita un pasito antes de que nos digas cómo quitarme una creencia o cómo quitarme unos medios, cómo ayudarnos a detectar eso. Es decir, cómo ayudarnos a decir, venga, esta creencia no, ya no está vigente o esta creencia debo de empezar a quitármela o a desapegarme. ¿Cómo hace eso? Bueno, y entonces ahí vienen otros tips que venían con el autoconocimiento. Una, tener 2 minutos diarios de observación. Dos, porque en esos momentos es donde te vas a dar cuenta de eso. Okay. Segundo, tratar de estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y la naturaleza nos permite estar en contacto con nosotros mismos, porque es que cuando nos maravillamos con un árbol, con un río, con un laguito, con unos pájaros volando, con unos gaticos jugando juntos, cuando me permito por unos minutos contemplar la naturaleza, hago automáticamente espejo de mí. Entonces veo la grandeza de un árbol o la ternura del gatico y me pregunto, ¿qué de eso soy yo? ¿Qué tanto estoy creciendo como el árbol? ¿O qué tanto estoy colaborando como los gatitos? O la naturaleza tiene un efecto poderoso de hacer espejo y de hacer reflejo y de conectarse con una energía muy particular que es una energía de abundancia. Es que uno mira un paisaje en la naturaleza cualquiera y ve pues la abundancia de la vida, ve la grandeza del universo, ve pues que es que la vida es muy poderosa y es muy grande, un árbol vivo, un gatito, un pájaro o mi propia vida. Entonces la naturaleza me recuerda que yo soy otro ser más de este gran planeta o de este sistema cósmico. Entonces, entre más en ciudades pues, de tanto cemento como las nuestras, perdemos esos momentos y ese contacto de vernos como parte del universo. Entonces, la segunda es los 2 minutos diarios de observación,
segundo, contacto con la naturaleza lo más que se pueda, y paralela a esa va una que es muy importante y es el silencio. Okay. Y necesitamos tener momentos de silencio, y los jóvenes hoy tienen poca posibilidad de silencio porque hay demasiada información de los medios, entonces el chat, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el otro, y todo el tiempo hay ruido, y si todo el tiempo hay ruido, ¿cuándo paro a escucharme a mí mismo? Que es la red social más importante de oír, la red de mis voces internas, porque yo tengo dentro de mí un saboteador, un mago, un sabio, un soñador, un guerrero, pero a veces no estoy oyendo esas voces interiores, sino estoy oyendo más las de afuera. Entonces, el silencio me permite eso. Y puede haber varias maneras. Los 2 minutos diarios, que lo voy a repetir mucho porque son poderosos, 2 minutos varias veces al día. O hay otro tip y es escribiendo. Escribir es muy poderoso. Ojalá todos desde niños nos enseñaran a llevar una bitácora, un diálogo, donde pueda escribir mi diálogo, un diario donde pueda contar hoy cómo me sentí. Y entonces poder escribir, hay días en el colegio en que me sentí chiquito, menos que otros, y hay otro día en que me sentí grande, y un día me sentí con ganas, y a mitad del día se me apagaron las ganas. Y poder escribir esto me ayuda a ir viendo qué patrones se repiten a lo largo de los días y del tiempo. ¿Mm? Y frente a los Pues, miedos, Nana, ¿cuáles herramientas se podrían utilizar? Porque, sobre todo con esos miedos reales, digamos que la gente dice, uy, yo fui atacada, fui atacado, por ser quien soy, fui atacado. ¿Cómo lograr superar esos miedos reales o imaginarios? lo primero es enfrentándolo. Si vemos, ustedes que hablan de los superhéroes, en la película de Batman, cuando Batman adquiere sus poderes es cuando se mete a la cueva con los murciélagos, donde está a lo que él más le teme, es a lo que tiene que enfrentar. Entonces, la manera de superar los miedos es acercándose poco a poco a ellos. Tal vez no entrar a la cueva de los murciélagos de Batman, donde Batman se cree el cuento y ve sus superpoderes, pero sí poco a poco ir acercándose a esos miedos. Entonces, por ejemplo, me da miedo hablar en público. Entonces, bueno, me voy a proponer un día, voy a levantar la mano y voy a decir algo en clase. Muchos de los que ustedes ven en los medios de comunicación le tenían pánico a hablar en público, pero un día dijeron, hoy voy a decir una cosita. Y al segundo día, otra cosita. Y al cabo de varias semanas, voy a atreverme a hacer una exposición adelante en el salón. O soy tímido, me da pena hablar. Bueno, un día voy a pasar por la tienda del vecino y voy a levantarle la mano. Y de pronto otro día le digo, buenos días. Y a lo mejor al siguiente día me atrevo a entrar y decirle, buenas, vecino. eh, yo soy de aquí del barrio y me presento. Y a lo mejor a las 3 semanas paso y le digo, oiga, cuando necesite quien le ayude, me avisa y yo puedo venir y trabajar con usted en la tienda. Y a lo mejor un día termino siendo el vendedor de la tienda o el administrador del negocio del vecino. Súper, súper. Y bueno, no es que esto me encanta, en serio estoy aquí tomando nota, es una cosa maravillosa, porque ¿cómo quitamos una creencia? Creo que esas son muy peligrosas, cuando son malas, ¿no? Pues obviamente, pero ¿cómo quitar una creencia que de pronto, y cómo identificar que tenemos una creencia que nos está limitando? El, testeando, pues lo primero sería escribir cuáles son esas creencias o empezar a notar cuando en el lenguaje nos dicen que algo es como si fuera una verdad sin permitirnos cuestionarla. Como los hombres son así, las niñas son así, en el colegio se hace tal cosa, está mal saludar o no saludar o muchas cosas que nos van repitiendo allí. Entonces, primero darnos cuenta que hay como un mandato y luego preguntarnos, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Y por qué es verdad? ¿De dónde se saca que es así? Ir a investigar a fondo si eso es verdad o no. Entonces, la pregunta mágica que tienen los niños es el por qué.
Y la solución para superar esas creencias es ser muy curiosos y a todo lo que nos den como mandato o declaración preguntar ¿y por qué? Como los niños, que preguntan sin saber la respuesta. Y a lo mejor vamos a encontrar que muchos mandatos que nos dan no tienen un verdadero porqué. O el porqué o el sustento que tienen de pronto no tiene nada que ver con la realidad. Yo tengo un cuento eh, que me gusta mucho y no es mío, lo oí alguna vez, alrededor de una mamá que está haciendo, una mujer que está haciendo un pavo de Año Nuevo. Y entonces coge y le corta la cabeza al pavo y lo mete al horno. Y le pregunta a alguien, ¿y por qué haces el pavo así? ¿Por qué le cortas la cabeza en Año Nuevo? Dice, no, porque mi mamá lo hacía así. Entonces van y le preguntan a la mamá y la observan y ella corta la cabeza y mete el pavo al horno y para el Año Nuevo. Dicen, ¿y usted por qué hace el pavo así? Que su hija también lo aprendió a hacer así. Dice, no, porque así lo hacía mi mamá. Entonces van y le preguntan a la abuela y la abuela está allá en un horno de leña y le corta la cabeza al pavo y lo mete al horno y le dicen, ¿por qué? Porque la tatarabuela lo había así, lo hacía así. Y van y le preguntan a la tatarabuela que está allá en el campo y le dicen, ¿por qué hace el pavo así? Y dice, porque en mi horno no cabe el pavo, entonces le corto la cabeza para que quepa. Claro. Pero resulta que 4 generaciones después siguen cortándole la cabeza aunque ya tengan un horno donde quepa el pavo completo. Pero repetimos cosas de para atrás por costumbre, por modelamiento, sin cuestionarnos, sin preguntar, como los niños curiosos, ¿y por qué? Nana, en el tema, en ese tema cuando arrancamos a esto, hablaste de ese encaje o ese empaque más bien que se va construyendo que se llama personalidad. Y alrededor de esa personalidad pues viene una compañera o compañero llamado ega o ego, que aparece ahí en la mitad de la vida alrededor de ese empaque. ¿Cómo se puede definir el ego? Uno, dos, ¿el ego es el enemigo? ¿Cuándo es bueno, cuándo es malo? ¿Qué es eso del ego y por qué a veces uno ve en todas partes, no, es que eso es terrible? Genial la pregunta porque eso es lo que al principio decía la personalidad o la esencia. La esencia es aquello que yo soy, que es como el agua del manantial puro y cristalino. Y la personalidad es lo que voy formando por satisfacer a mi ego, que ese ego es una parte de mi ser que tiene que ver con el cerebro y con mi mente y con otras cosas que me lleva a buscar afecto, a buscar aprobación, y porque eso en un momento dado de la vida es de sobrevivencia. Pero hay un momento de la vida en que yo ya no necesito eso para sobrevivir y sigo viviendo, digámoslo, infantilmente. El ego es como un hombrecito pequeñito, mi personalidad, que es necesitado, que es dependiente, que para poder sentirse bien necesita que le den tetero, que le den abracito, que le den aplauso, que le diga, ay, sí, tú estás muy bien. El problema es que cuando llegamos adultos y seguimos dependiendo de caerle bien a los demás o de que nos quieran o de que nos aprueban para que nos sintamos bien. Y entonces el autoconocimiento es para eso, para poder separar, a ver, esto lo estoy haciendo por mí o por los demás, para que mis papás estén contentos, para que mis profesores estén contentos, para que mis jefes estén contentos, o lo estoy haciendo por mí, o porque para mí es importante. Y yo digo que eso es como un salto cuántico de la personalidad. Cuando uno en el autoconocimiento logra desligarse y romper el cordón umbilical de la cultura y de muchas influencias, se queda con lo que le sirve y descarta aquello que no hace parte de lo que tú eres. ¿Y cómo lograr separarse uno de el empaque, el ego y lo que uno es? Y volvemos a lo mismo, observándose, haciéndose preguntas y preguntando. No es un camino que uno nazca y ya lo puede hacer. De hecho,
alrededor de los 20 años, desde los 16, 18 años, uno empieza a preguntarse, ¿quién soy? ¿Para qué voy a este mundo? En algunos coincide con qué voy a estudiar, qué oficio voy a hacer, porque empieza a hacer la pregunta de a qué quiero dedicar mi vida. Yo a partir de los 14, 16 años me empiezo a dar cuenta que soy, que crezco, que tengo posibilidades de ser grande y de tener y de ver un potencial que tengo. Entonces me empiezo a hacer estas preguntas naturalmente y alrededor entre los 20 y 25 yo tomo unas decisiones definitivas de vida. Pero esas decisiones se toman si me estoy observando y preguntando qué me gusta, qué quiero, con qué me estoy sintiendo bien, con qué relaciones sí, con cuáles no. Hay personas que no se hacen estas preguntas y solo hasta los 40 o 50 o cuando viene un choque en la vida o una quiebra o una enfermedad o una tragedia o cuando yo ya estoy cansado de estar perdido en el mundo, o hay personas que nunca se encuentran. Súper. Yo quiero retomar en algo que dijiste ahorita que me pareció súper importante. Creo que es la frase de esta charla y es la red social interna, que esa es la más importante. La de esas voces que nos están hablando, la guerrera, la soñadora, muchos de la que juzga, la que nos aplaude a nosotros mismos. Cuéntanos qué son esas voces y cómo manejarlas para nuestro bien, porque yo creo que esos son fundamentales en este proceso de autoconocerse, porque o nos frenan el crecimiento o nos ayudan a potenciarlo, dependiendo a qué voz le ponemos más cuidado y cómo administrarlas mejor, cómo administrar, mejor dicho, danos un tip de qué es esa red y cómo administrar mejor esa red social de las voces internas. Ah, buenísimo, porque es que administrar eso es volverse el gerente de sí mismo, el gerente de la propia vida. Y esa es la empresa más importante que yo tengo que gerenciar. Y ese es el trabajo más importante y para ese nunca va a haber desempleo. Y es Total. identificar aquellos momentos, no dejar de soñar, no dejar de soñar. A ver, nombremos las voces. Uno es el soñador, que es el creador también. Y es aquel que cree que es posible cambiar el mundo, hacer cosas, tener poderes, y en realidad hay que alimentar esa voz. Pero en el medio nos están diciendo muchas veces, no, usted no puede, no, usted no tiene plata, no, usted este colegio no va a salir para esa posibilidad, no, eso, tener negocio es muy duro, no, eso ser empleos y mire la cantidad de hojas de vida que hay. Hay afuera muchas voces que nos sabotean. Entonces, no dejar de nutrir nuestros sueños, porque si nosotros no nutrimos nuestros sueños y nuestra ambición, afuera sí hay muchos que nos lo están acabando. Entonces, no dejar de soñar jamás, jamás, jamás. Ese es el soñador. Sí. El otro es el guerrero. Y el guerrero es hablándome a mí mismo también cuando hay momentos de dificultad, cuando hay fracasos, cuando hay pérdidas, cuando algo no me salió bien, ser capaz de darme ánimo a mí mismo. El guerrero es el que es capaz de levantarse y de superarse ante las dificultades y decir, bueno, hoy no se pudo, pero mañana sí. Hoy me dijeron que no 5 veces, pero mañana vuelvo a intentar lo otro. Ya conozco 5 veces o 5 personas a quienes no debo ir, pero me faltan todavía otras donde puede haber un sí. Entonces, es la capacidad de motivarme a mí mismo y no esperar esta motivación de afuera. Es decir, yo lo voy a hacer por gusto, porque me siento feliz y, y, y ese es el guerrero interior, el que saca la fuerza, toda la fuerza dentro de sí mismo. El otro puede ser el mago. Y el mago es esta voz interna que cree que todo es posible, que cree que las peores realidades pueden cambiar. Y cuando uno alimenta esa voz del mago adentro, salen posibilidades y surgen cosas de donde uno menos se imagina. Yo no hablo esto desde el punto de vista teórico, yo lo digo por mi propia experiencia en muchos momentos de vida. Cuando yo quise estudiar en la universidad, mi familia no tenía dinero para pagarme una universidad. Es más, no tenía para pagarme un colegio privado donde estudié. Pero yo tenía una abuela que era muy guerrera y me decía, estudia harto para ver si se gana una beca
y de pronto así se puede mantener en ese colegio. Entonces ella me ayudó a conseguir un cupo para un primer año en tercero de primaria y de ahí yo dije, pues voy a hacer lo que dice la abuela. Entonces fui buena estudiante y me becaron y pude graduarme de un colegio privado. Y después dijeron la universidad, si no le pudieron pagar un colegio, tuvo el bachillerato por una beca, pues ahora la universidad. Pero yo le contaba a todo el mundo que quería estudiar en la universidad. Y cuando uno cuenta sus sueños a los demás, el universo se encarga de que alguien te ayuda o te da las luces. Y entonces hubo un amigo que me dijo, ¿y usted ya miró el ICETEX? Yo tenía 16 años, yo no tenía ni idea qué era el ICETEX. Y fui y me conseguí un préstamo en el ICETEX y estudié en una universidad. Nana, para que sigamos hablando de las guerreras, de esas De las voces, voces. acabas de decir una cosa y es cuando uno comparte los sueños. Y eso yo creo que muchas personas que nos están viendo están diciendo, ¿qué? No, 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 si mi mamá me dice no cuente los sueños porque no se le cumplen. Entonces, a ver, Nana, ayúdenos a cambiar esa creencia que hay alrededor de eso. Si tú cuentas tus aspiraciones, tus sueños, vas a encontrar aliados y vas a encontrar personas que te dan ideas o te abren puertas. Hay una idea que viene de las mamás y de las abuelas y de la cultura también, que es no digas hasta que no es verdad. Y tiene una razón, y esta tiene un pedacito de verdad. Y es que como hay tantos saboteadores por allí, si yo voy y cuento mis sueños en lugares que no son apropiados, me van a bajar la energía. Yo digo, me van a cocodrilear. Entonces, como una cara de cocodrilo que me dice, no, eso no va a ser posible, porque además a los seres humanos les gusta encontrar otros fracasados como ellos mismos, para sentirse menos mal. Entonces, yo debo saber a quién le cuento mis sueños. Y yo debo contarlos en lugares donde sé que me los pueden apoyar, alimentar o por lo menos que sean neutros. No voy a ir a contar mis sueños donde me los van a sabotear porque esa no es la energía que quiero. Y esa tiene que ver con esa voz del mago. Hay una voz de la que no hemos hablado, que es muy importante conocerla dentro de sí mismo, pero también para conocerla en los demás, que es la voz del víctima. En esa red social interna, yo tengo uno que es el pobrecito, el que dice, pobre yo, es que no hay empleo, es que yo no estudié, es que esto para las mujeres no, es que esto para, en este barrio no, bueno, a mi edad no. Entonces, la voz de víctima, esta es una muy importante de conocer y de entender con el autoconocimiento, es ver cuando yo me victimizo. Y cuando yo me victimizo es cuando me pongo como pobrecito y me veo a mí mismo como pequeño, como incapaz, como si yo fuera resultado y consecuencia de los factores externos. Y claro que hay algunos que podemos tener más privilegios que otros y por supuesto que, pero parte de ser víctima es aceptar, bueno, ese es el destino que me tocó a mí. Nací donde nací, estudié donde estudié, viví donde viví. Ese fue el que me tomó, el que me tocó. Lo acepto con toda la realidad y desde ahí construyo. El hecho que me tocó así este destino no quiere decir que me tengo que quedar ahí. Y esa es la Y uno vida. debería activar el guerrero, ¿no? Ahí uno debería activar la voz guerrera. Qué poderoso, qué bonito eso, y creo que es muy pertinente para la conversación que estamos teniendo y para los jóvenes que nos estén viendo, y es porque muchas veces uno sabe que hay condiciones en las que uno no puede controlar, que son externas, que nacimos en ciertos lugares que de pronto no nos favorecen o nos pasó algo, pero como yo creo que aquí es lo importante es utilizar esas voces y decir pero no nos podemos quedar así o si no, entonces nunca vamos a salir adelante y esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías a los jóvenes? Porque creo que esta es muy pertinente para la conversación que estamos teniendo del tema del desempleo, de nos llegó una pandemia y nos tiene así, pues es decir, eso no es culpa nuestra, pero ¿cómo activar esa actitud de guerreros para que poder salir adelante? Y es notar qué de esa circunstancia es verdad y qué no. Y qué lo estoy usando para autoengañarme o para victimizarme.
Ahorita, los próximos 2 años, la pandemia va a ser excusa para todo. Ay, es que se quebró el negocio porque la pandemia. Y de pronto, si soy honesto, ya no le venía dedicando el esfuerzo que era. O que es que por la pandemia no pude estudiar, cuando en el fondo hay una vocecita que me dice, ay, siquiera no estudié, lo dejo para el próximo, y para el próximo, y para el próximo. La pandemia puede ser la mejor excusa para victimizarme, o puede ser la mejor posibilidad para ver con qué lleno este vacío. Si no hay nada que hacer, ¿qué hago? Si no puedo salir a la calle, pues ¿qué hago desde adentro? Sí, bueno, muchas posibilidades. Nana, ¿qué otra voz qué otra voz se nos está faltando? Hablamos del guerrero, del mago, del soñador, de la víctima. Hay una muy importante, la que no hemos hablado, y sería la última de pronto para finalizar, que es la voz del sabio. Todos tenemos un sabio dentro. Todos nacemos con un sabio interior que se desarrolla en la medida que nos observemos, que escuchemos nuestro cuerpo, nuestra piel, que tengamos esos momentos de silencio, de contacto con la naturaleza. Si no tengo la naturaleza cerca, me la puedo imaginar, un paisaje bonito, un cielo azul. Estar en esos momentos de silencio, de reflexión, de introspección, escribiendo, me va a permitir cada vez alimentar la voz del sabio interior. Y el sabio interior es una vocecita que hace parte de la esencia, que esa no se equivoca, que es la que me va a decir que está bien y que está mal. Es la que me va a decir en las antenitas cuándo no debo estar en un lugar o con qué amigos. Esa voz del sabio es la que me va a ayudar a identificar la víctima y a forzar más el guerrero. Esa voz del sabio me va a decir a quién contarle mis sueños y a quién no. Es como el maestro mayor, el capitán del barco. Nana, eso me suena un poco a la intuición. ¿Esto le podríamos relacionar? Como hacerle caso a eso, si es esa voz, es algo que uno dice que le manda esa señal. ¿Podríamos relacionarla a esa voz del sabio con la intuición? Sí, la Pues intuición estos tiene... sentidos que llaman. Sí, y el sexto sentido lo tenemos todos. Y el sexto sentido no es solo de las mujeres o de los hombres, ni se necesita tener unas condiciones especiales, sino estar en contacto consigo mismo. Por eso es tan poderoso el autoconocimiento, porque es la puerta de entrada al lugar más sagrado de mí mismo. Y todos tenemos la posibilidad de ser un chamán, entendiendo como aquel que me cura, que me sana, que me crea posibilidades, que me hace magia. Y la intuición es poder recolectar toda la información que yo recibo del medio ambiente y usarla para mí, descartar la que no me sirve y usarla positiva. Pero yo no puedo alimentar el sabio si estoy viendo unas noticias parcializadas o unas novelas donde siempre son tragedias, o unos programas que refuerzan aquello en mi medio ambiente que no me está sintiendo. Tarde que temprano yo tengo que tomar distancia de algunas cosas, Nana, incluido seres que quiero. para terminar, ¿qué libro, qué película, adicional a todas estas recomendaciones que muy generosamente hoy nos has dado, le recomiendas a quienes nos están viendo hoy para seguir en ese camino del autoconocimiento? Hay una película que a mí me gusta mucho, se llama Patch Adams, que es de un médico que quiso hacer las cosas diferentes y se atrevió a romper esquemas. Es muy vieja. De ahora me gusta muchísimo la serie Vikingos, y cuando se atreven a construir un barco y salir lejos y enfrentar obstáculos. Y en los Vikingos, en los primeros capítulos, hay una frase que me encanta, y es que se van en el barco y todos los que por primera vez se van en el mar miran para atrás como asustados, viendo que dejan sus familias y su comodidad y su terreno fácil, y están allí pensando si van a volver algún día o no, y el capitán del barco les dice, ¿y por qué están mirando para atrás? Si vamos es para adelante. Y yo creo que ese es un mensaje de esa película y que les dejaría hoy, y es
no miremos para atrás, porque lo que pasó atrás es lo que pasó y no lo podemos cambiar, pero miremos para adelante, que para adelante siempre hay para dónde echar, siempre. Wow, qué mensaje tan poderoso y tan lindo para cerrar, y creo que tan pertinente. Nana, que han sido, mejor dicho, unos minutos súper poderosos. Nos llevamos muchos aprendizajes. Yo creo que me gustaría resaltar, para cerrar, la importancia de observarnos, de esos 2 minutos de silencio. Yo creo que esa va a ser la más importante, de esos 2 minutos de silencios, que empecemos a tener esa rutina de tomarnos 2 minutos en diferentes momentos del día y analizar cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando, mirar el cuerpo, y que eso nos va a dar muchas respuestas. Y la ganadora, la red social interna, cómo aprender a administrar. Creo que ese es el aprendizaje más importante que me llevo del día, es aprender a administrar esa red social interna, que son esas voces que nos pueden llevar muy lejos o nos pueden detener. Así que, en serio, de nuevo, desde lo súper te agradecemos. Estoy segura que las personas que nos están viendo también les parece maravilloso todo este contenido, y seguimos en contacto, porque de seguro vamos a seguir haciendo cosas. Pues una cosa chiquitica para terminar. Claro. No dejen de buscar ayuda, profesores, estudiantes, jóvenes. Siempre hay alguien dispuesto a darte la mano si tú estás dispuesto a poner el esfuerzo. No dejen de buscar ayuda, porque yo conozco muchos casos de personas que han encontrado a alguien que les dio la mano en ese momento más difícil, el momento de arrancar, el momento del primer paso, o en el momento de echar para atrás o de dudar. El mundo está lleno de gente que quiere ayudar a otros. Entonces no dejen de buscar algún tipo de ayuda, que el que está dispuesto a poner esfuerzo la va a encontrar. Gracias. Muchas gracias, Nana. Un abrazo y que estés muy bien. Los super